La mesa de análisis de los martes. David Parra, ¿cómo estás, David? Buenos días. Muy bien, Juan Carlos, buenos días, Norman, buenos días a la audiencia de Reporte 100. Norman Navarro, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Amanecimos, creo que mejor que Adán Augusto, ¿no? Pero aquí andamos. Pues él se ve muy fuerte, ¿no? Se ve seguro de sí mismo, contento. dice que los patos mayores le tiran a las escopetas. ¿Cuándo se había visto? ¿Será pata o es pato? ¿Será pata o será pato? Pues, las columnas políticas trascienden que es Omar García Harfuch al que se refiere Adán Augusto. Pues dijo que él sabía quién era, pero que lo iba a decir cuando fuera el momento políticamente correcto. Sí. Y ni que se mandara solo García Harfuch, ¿no? Y Adán Augusto tampoco, ¿no? Pero bueno, creía que se mandaba solo. Sí. Entonces, hay indicios, ¿no? Pero fíjate que sinceramente yo sí creía que podía hacer algo, pero el gran problema de Adán Augusto es que dejó el PRI y se siguió comportando como priista. Ya ves cuando lo nombraron de precandidato, pues luego empezó a hacer filas con priistas que incluso no habían dejado ni siquiera el PRI. Ahí está el caso del Potrillo y comenzó a tener conductas priistas del viejo PRI. Pero es que lo priista no se quita nunca, Norman. Pues es que ese fue el problema. Le dijeron, lo priista no se quita. Y a Adán Augusto menos. Pues entonces siguió comportándose. ¿A quién se le ha priista. quitado lo priista? Dime. ¿Alguien que haya transitado del PRI a otro partido político que se le haya quitado lo priista? Pues yo espero que a AMLO se le haya quitado, pero no sé. Es muy priista, AMLO, ¿no? Sí, te digo, es el viejo régimen. La verticalidad, ¿no? Recordándonos que de dónde viene, y hubiera dicho el maestro Daniel Cosío que, pues, son las formas del poder, son las formas que se como rodeó manejan, de priistas, ¿no? Así como Valle, Sí, pues ya ves que es. llevaron al baile a Ovalle, otro que se rodeó de priista, porque toda la composición con la que arrancó el proyecto, no de Morena, sino el proyecto político de López Obrador desde el desafuero, se compuso por expriistas. Lo panista tampoco se quita, ¿eh? Los que van a Morena no se les quita lo panista. A Espino no se le quitó, ¿verdad? ¿Lo panista? No. No se le quitó a Espino. A Corral tampoco. Que por cierto Javier Corral está malito de salud. Aunque Javier Corral habría que hacer el comentario de que siempre fue como una voz disidente dentro del propio PAN, ¿no? Era como la voz más, digamos, cargada a la izquierda dentro del PAN. Era la izquierda dentro del PAN, vamos a decirlo de esa manera. Y ahora la derecha en Morena. Ándale, ese es el problema, pues que se vienen de la derecha. Pero y ¿qué más entran derecha en Morena que los militantes que son de origen evangélico? Fíjate, y que además están ya identificados como grupos violentos. De hecho, aquí en el Congreso del Estado hay morenistas que llaman a sus propios correligionarios en Morena como la bancada evangélica, ¿no? Hay una bancada evangélica en el Congreso del Estado, por ejemplo. ¿Y tiene que ver con la luz del mundo? No, la religión. Hay muchas denominaciones de evangélicos, ¿no? Pues mira, un luz elemento del muy mundo es una cercano, cosa, pero hay muchas denominaciones cristianas. Adolfo Salazar, por ejemplo, ¿no? Sí. Que no está en el Congreso, pero está en el gobierno y pues, finalmente el Congreso es sucursal del Ejecutivo. Sí. Pues ahorita ese muchacho tiene mucha influencia también con esos grupos religiosos. Sí. Natalia Rivera es evangélica también, por ejemplo, en MC. Fíjate. El Maloro es evangélico, ahora es pastor, ¿no? Creo. Sí, anda muy metido también. Sí, la iglesia evangélica, la iglesia o no me hagan reír. No me hagan reír. No, es que dijo, es pastor, pues sí, sigue con la borregada, ¿no? Pero bueno. No, es pastor evangélico. Aparte, ya sé, estoy bromeando. No Mis respetos para la religión. ¿Mande? Ya no tiene borregada el Maloro, ya. No creas, siguen saltando borreguitos por ahí. Así. Sí, se siguen moviendo. Pero el tema es, ¿se quita lo panista, se quita lo priista? Yo creo que no. Pues ese fue el problema, pues que no se les quitó, y creo yo, que así como lo comenté desde muy al principio, ¿te acuerdas? Que sí había un fuego amigo, quizás no directo de la presidenta, pero sí de alguien que le ayuda a la presidenta. Obviamente lo están poniendo en su lugar. Obviamente les dio la oportunidad la presidencia de la República de cambiar las cosas, y en lugar de cambiarlas las usaron para negociar.
Y acuérdate los pleitazos que hicieron cuando entra Monreal y entra Adán Augusto y se agarran y pleito público y agarre público. Y es obvio que todo esto viene a desembocar en que ahora la presidenta dijo, no, ahora yo voy a poner el orden. No lo está poniendo así como directamente, pero sí dice, bueno, pues si están publicándose tantas cosas de los impuestos y de lo que ganó Adán Augusto, pues que aclare, el senador que aclare, pero saca las manos y dice, pues aquí no se defiende a nadie. Entonces es obvio que hay mucha mano por atrás, porque ya salió también Raimundo Riva Palacio, que hay unas grabaciones que se obtuvieron de inteligencia del gobierno federal y que hablan de muchas cosas de negocios personales con Requena, y es todo un mundo de elucubraciones y de supuestas investigaciones en Estados Unidos. Lo increíble me parece, no sé, Norman, David, es que siga siendo coordinador de Morena en el Senado, que no haya solicitado licencia, que no se haya puesto a disposición de las autoridades, o de perdida, que no haya sido propuesto para ser embajador en Tailandia. En eso consiste que no son iguales, porque Ajá, en cualquier otro gobierno diferente al de Morena, con mucho menos que eso, Adán ya no fuera coordinador, y muchos de los personajes de Morena ya no fueran funcionarios públicos. Yo lo que alcanzo a ver en esta pincelada de una realidad generalizada como lo que tú puedes ver en Adán Augusto, que cuántos Adán Augustos y Hernández Requena habrá en este país repartido a lo largo y ancho de estados y municipios. Pues nada más cambian los nombres, ¿no? Cambia el año y cambian los nombres, pero hay muchas similitudes con casos anteriores. Telenovelesco, pues, es decir, el régimen no va a fondo y nunca va a ir a fondo, eso no lo podemos esperar. El caso de Adán Augusto tiene que ver con un forcejeo que se está dando prácticamente a un año del desdén que vivió la presidenta, el grosero desdén, digámoslo así, antirrepublicano, antipresidencialista, porque pues, en un régimen como el nuestro, que así se llama, tú no le das la espalda a quien tiene el mando. Y bueno, el mensaje fue justamente eso, pues ella no tiene el mando. La investidura, pues. La investidura, claro. No necesariamente la persona, la investidura, lo que representa, ¿no? Claro que sí. Sí, no la estaban, o la desconocieron, vaya, sí, pues como presidente. Todos estos personajes que en los últimos meses actuaron de una u otra manera. No, deja tú, fueron exhibidos de una u otra manera. El hijo de López Obrador, Andy, lo siguieron, le pusieron cola hasta Japón, lo filmaron, lo ventanearon y luego un poquito más adelante sacaron el expediente con los negocios que andaba haciendo en Japón y en otras partes del mundo, un negocio de carácter inmobiliario de alto perfil. A Monreal también le pusieron cola a España. Hasta el Camino de Santiago. Exactamente, y hasta lo que pidió en el menú y también lo exhibieron, que fue otro de los personajes que estuvieron en esa escena. Adán, pues obviamente ahorita está contra la pared, y junto con Andrea Chávez, que definitivamente esa muchacha no va a ser candidata a gobernadora, por más que le busque o por más voz que tenga como vocera de Morena. Luis Alcalde haciendo el ridículo, defendiendo lo indefendible con argumentos insostenibles que ni los propios morenistas le compran, ni los más bajos perfiles. ¿Por qué? Porque el tema de lo que está ocurriendo con la barredora y con Adán Augusto y Hernández Requena les estalla en la cara y hay, digamos, luz verde para que el tema cobre fuerza en el país. Lo están cubriendo hasta Televisa, que, bueno, las evidencias ahí están, pues medios que están comprometidos con el régimen, pues están sueltos. Se están filtrando expedientes de la FGR, el que tiene Latinus, que ha sido puntual en decir, en tal hoja viene tal testimonio, los Guacamaya Leaks, es decir, el régimen se autorregula, pues, ¿no? Así ocurre con los regímenes políticos. El único que falta ahí es el güerito Velasco, pero pues como ahorita él pertenece a otro partido, que ahorita conviene tenerlo en alianza, pues no lo han tocado, pero
a fin de cuentas yo veo un show como el que se da cada sexenio. Normalmente meten al bote entrando a un personaje de alto perfil. Lo podemos hasta enunciar en un quinazo. Un quinazo, la maestra Elvester, y así, cada presidente tenía su diablito para poder hacer el juego de la legitimación. Se tardó Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque llegó definitivamente demasiado comprometida. Pero esto, pues, no es un asunto menor. Es el hermano del expresidente López Obrador, es el hijo del expresidente López Obrador, que sigue amparado, por cierto. Dijeron los hijos de López Obrador que ellos no habían promovido los amparos para evitar pues que los requirieran a cuentas, que alguien lo había hecho de mala fe, que había sido la derecha, que habían sido la oposición, pero siguen amparados. Entonces, la trama de esta telenovela apenas empieza y está mostrando apenas un poquitito de lo que hay. Aquí lo que nos tenemos que preguntar es, pues, ¿hasta dónde van a llegar? Y tú lo decías muy puntualmente, ahí sigue Adán Augusto. Lo más probable es que va a seguir, pero desgastado, desempoderado. Y la verdad, al principio chacoteábamos que se veía muy tranquilo. No, el viernes no se veía nada tranquilo. Se veía desencajado y haciendo algo que no le gusta, rendir cuentas. Sí. Bueno, ayer hizo una explicación pormenorizada de los ingresos e impuestos que pagó al SAT en 2023 y 2024. Pero, ¿por qué no lo hizo desde el viernes? ¿Por qué dejar pasar sábado, domingo y que se especulara si pagó o no pagó los impuestos? ¿Por qué no lo hizo desde el viernes en su primera conferencia? Es una de las dudas que salta. ¿Y por qué no plasmó esos ingresos en su declaración patrimonial? Ahí está un dato muy concreto, muy fuerte. Así es. O sea, desde un principio, como decía el profesor, no quiso rendir cuentas. Sí. Y obviamente eso catapultó el conflicto, el problema, y va a seguir catapultándolo. O sea, ya no hay manera de detenerlo. El conflicto. Adán Augusto obviamente ya se detuvo, así como se detuvo, y ahorita se quejaba alguien de Salinas Pliego, ¿te acuerdas? Que andaba muy macho, y yo lo y ahora quiere negociar, pues, ¿no? Y ahora no, de presidente, porque le dice presidente. Sí, le dice, ay, no, de mi chancita. No le dice presidenta. Venía el trancazo de Estados Unidos. Sí, así es. ¿Sí? Mira, hay algo muy simple, y se los he dicho varias veces. Tenemos una presidenta muy inteligente y muchas veces es más fácil hacerse el tonto siendo inteligente, porque al revés no se puede. Es imposible. Es como fingir ser pobre y tener, porque al revés no se puede, te sale muy caro. Pasa lo mismo con la inteligencia. Si tú presumes y te sientes soberbio con esa inteligencia, tarde que temprano te patean, y así como decías, a unos los meten al bote, a otros les patean el bote, y a otros les aplastan el bote, ¿ok? Entonces no necesariamente tienes que ir a parar al bote para terminar con el bote aplastado. Y ahí es donde viene el conflicto. Y ese bote aplastado no te va a servir ni para llevarlo al aluminio a reciclar. Ahorita ya Adán Augusto ya no es reciclable, porque era uno de los conflictos principales. Mira, si tú hacías un conflicto entrando el sexenio, pues es obvio que van a salir votando 2, 3 cabezas y se van a llevar a las huestes y a los grupos, y se pueden ir a otro partido y reforzarlo, que fue lo que pasó finalmente con el PRI y con el PAN. Pero a esas alturas del partido, ¿qué autoridad moral va a tener un Adán Augusto que se salga de Morena? Que por eso obviamente lo siguen dejando ahí de coordinador. ¿Qué autoridad moral va a tener para irse a otro partido y decir, vamos a comenzar de nuevo? No. El desgaste ha sido muy grande. No, está acabado políticamente, ¿no? No acabado, no, es como te digo, te pueden aplastar el bote, te lo pueden patear, ya no va a ser el mismo bote, sin meterte al bote.
Pero que ya deberían aplastado. meterlo al bote. Ya aplastado. No, tiene fuero, ¿no? Ya aplastado al Si hay una discusión de si pide Tiene licencia, fuero. hay una discusión legal de si con licencia aún hay quienes dicen mantendría el fuero, pues. Sí, que finalmente Pero ¿y si se ampara? Ah, ¿verdad? ya no va a haber amparo. Ah, ¿verdad? Está cambiando la ley de amparo. ¿Te estás fijando cómo la tenaza era mucho más grande y nunca la vieron venir? Bueno, pero no iba dirigido hacia ellos, ¿no? Eso va mucho más allá. Pero por si sí o por si no, pero... Quiere decir que depende cómo evolucione este tema de Adán Augusto, ¿saldrá fortalecida la presidenta y Morena? ¿Saldrán fortalecidos? En ese sentido quería hacer el siguiente comentario. Lo que no te mata. Deja tú. Aquí yo veo toda una estrategia. A mí no me gusta ver a la presidenta haciéndole al tonto. Claro que no es tonta para nada. Y de repente, como dice Norman, pues como que se le pasa, ¿no? El tueste. Pero finalmente yo lo que veo aquí es una estrategia de cara a lo que viene el año próximo. Lo que ya sería lo que ya está. La revocación de mandato, el proceso de revocación de mandato. Sheinbaum entró con la pistola en la cabeza a la presidencia. Y quien tiene el gatillo en el dedo es López Obrador. La expectativa era por parte del grupo que tiene López Obrador y que tiene presencia en todo el gobierno, que le puso prácticamente todo el gobierno, las principales secretarías, sus alfiles en las dos cámaras, las candidaturas las definió él, los diputados se deben a él. Es un honor estar con Obrador todavía. Y claro que tienes que jugar un perfil bajo, pero lejos de eso, la señora aprovechando, digamos, no sé si por consecuencia o por acuerdos de alta política, que Estados Unidos fijó a México como un país de interés. Y esto, a querer y no, a la señora le ha servido para lo que viene. Ahorita la estructura de Morena está dando un vuelco, porque los eventos que está teniendo la presidenta después del informe han sido unos eventos de partido como aquellos que habíamos en los 70s de los priistas. Abarrotados los escenarios, el acarreo a todo lo que da, las porras, las vivas, todo eso ya en la figura de ella. Paralelamente a esto, los pilares fuertes representativos del obradorismo se han ido cayendo uno por uno. El que se suponía que podía ser el relevo de la presidenta si se daba la revocación de mandato como le convendría a López Obrador, pues era su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, el conocido como Andy. Bueno, él ya no va a ser. Ahorita ya los expedientes que se han acumulado en los trabajos de investigación y sobre todo el trabajo de Latinus, que pareciera ya más aliado de la presidenta que otra cosa, y Reforma. Le han dado una paliza de la que no se va a levantar. Él ya no sería. Esos que ahí en ese evento muy significativo del Zócalo para celebrar que no nos aplicaron los aranceles de inmediato y nos los difirieron 30 días, fue pues, muy revelador. El gobierno somos nosotros, y el único presidente aquí se llama Andrés Manuel López Obrador. Ese fue el mensaje. Eso fue el darle la espalda a la presidenta. Y bueno, aquí creo yo que está habiendo una jugada política de grandes ligas donde la presidenta sigue defendiendo a estos personajes. No los defendió, cuidado. Ayer defendió a Dan. Revisa bien el discurso. Sí, pero lo defiende riéndose. Pues claro. Claro, diciendo. Y ahí está el mensaje, pues. Revisa el lenguaje corporal. Corporal. Totalmente de acuerdo. Entonces dice, bueno, pues que aclare. Y de volada fue a aclarar. Entonces, mira, tú me dices que entró con una pistola en la cabeza. Eso es lo que todos creían. A mí se me hace que entró con la pistola, pero aquí abajo. ¿Y quién le dio la pistola? López Obrador. Se ha asomado López Obrador a decir, no, miren, no pasa nada. Miren a Adán Augusto, miren, porque hasta la casa de Tepoztlán con Noroña. con Noroña, o sea, si te fijas,
cada quien trae su capillita ardiendo, pero todos, de una u otra manera. Hasta Sergio Gutiérrez y el dato protegido y a todo mundo, o sea, todo el mundo trae capillitas ardiendo. López Obrador no le dio la pistola, ahí sí diferiría. Pues acuérdate no cuando parece. la entrega del bastón de mando, acuérdate de cuando en los eventos la trataba con muy poco respeto, que a veces hasta la exhibía en campaña. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, me va a representar. Así era el mensaje. Y yo no concibo en ninguna circunstancia el hecho de que los hijos de Andrés Manuel López Obrador hayan tenido que ampararse. No está en el script, no está en el guión. Bueno, hasta el abogado dijo que no era ni siquiera su nombre. Así es el guión, pero finalmente ellos no se desistieron de los amparos, ahí están. Entonces, la evidencia de que eso ocurrió como quieren hacer creer por parte de los hijos de López Obrador está en que siguen amparados, así de simple. Pero no es amparo, es una solicitud de amparo. Entonces hay que aclarar legalmente, porque se ha manejado para el lado del perro la información, ¿eh? Es una solicitud que tú puedes hacer de manera... O sea, un amparo buscador, ¿no? Sí, se le llama amparo buscador, es ¿no? para ver si hay investigaciones o órdenes de aprehensión solicitadas en contra de ellos. Así es, pero desde el nombre del abogado, que el mismo abogado dice, no fui yo, y ni siquiera está bien puesto mi nombre. Pues porque la ley así lo permite, pues. Así es. Pero es un juego, pues. Evidentemente nadie te va a ir a amparar porque te quiera mucho y se va a esconder. Pero no es un amparo real, pues. Bueno, es como un juego. Precisando, pero no se han desistido, pues eso sigue ahí. Y me acuerdo que en la carta que publicó Andy dijo que ellos iban a dar con el responsable de eso, ya no se tocó el tema. Y segundo, pues que esos amparos o esos amparos buscadores se iban a desistir. Se van a no caer hay solos, desistimiento. pero obviamente haces un chismorrajo de algo que no existe, porque no hay un amparo. Había que atenuar, ¿no? Había que atenuar los efectos de lo que se está barriendo en Tabasco y que está ensuciando al resto de los estados del país, porque, como decía hace rato, pues no, esto no se limita a Tabasco, no hay un solo Adán Augusto, no hay solo un Hernán Requena, no me acuerdo el otro apellido. No, esto es mucho más allá. Está Tamaulipas, que es evidente que ahí hay con qué. Está Sinaloa, que por Dios, un año en esta situación, ¿cómo lo explicas? Y cómo se explica también la actitud de la presidenta con el caso de Sinaloa. ¿Qué dicen los sinaloenses, sobre todo los de Culiacán, de ese mensaje de la presidenta del fin de semana en Mazatlán? Guerrero, por Dios, es lo mismo. Y Veracruz no se queda atrás, entre otros estados. Entonces, el mal es generalizado, no se está yendo a fondo. Aquí también da para otras especulaciones. Poca gente ha reparado con esto, por ejemplo, del huachicol, que un año después de haber tomado la presidencia este nuevo gobierno, pues ese negocio siguió tan vigente como en la entrega en 2024. Hace poco acaban de denunciar otra variante de huachicol en alta mar, que también ahí se está haciendo el robo. Sí, exactamente, los trasvases pues marítimos que son posibles de barco a barco. Entonces, pues no hay altos perfiles en este régimen, en la cárcel. Se le están pegando, si quieres tú, al narcotráfico por las presiones que ha habido de Estados Unidos, pero los que se han entregado o los que han secuestrado no los pescó este régimen. Pero sí se deshizo de ellos. Y eso es grandioso porque te deshaces de esa gente. A lo mejor te ayudaron, ¿no? Pero sí, ¿no? Acuérdate que lo del Mayo causó gran reclamo por parte del expresidente. Acuérdate que lo de Ovidio Guzmán y su familia fue una entrega voluntaria. AMLO también hizo lo mismo. Más vale parecer tonto siendo inteligente. Cerramos porque ya está el timbre ahí. Se emociona uno. Bueno, ¿algo más? Bueno, pues yo creo que estamos por ver en qué va a terminar este culebrón también. Sí, este culebrón político acostumbrado sexenio tras sexenio, y esperemos que resulte en algo bueno, ¿no parece? Sí. Gracias, David Parra. Gracias, Norman Navarro. Gracias a todos por aguantarme.